Pues bueno, Diego, hoy voy a intentar explicarte un poco los elementos de una red, ¿de acuerdo? Vale. En este caso, entendemos que eso también ha sufrido una revolución, porque normalmente cuando describíamos los elementos de una red siempre hablábamos de los dispositivos finales que conectamos a la red. Tradicionalmente eran ordenadores, luego fuimos evolucionando y fuimos conectando otro tipo de dispositivos que han ido evolucionando y que ya no son basados en dispositivos de escritorio, como pueden ser los dispositivos móviles, las tabletas y otro tipo de dispositivos que cambian el factor de forma. Podemos decir que el dispositivo final, al fin y al cabo, en una red es el dispositivo que recibe o solicita un servicio a través de toda la infraestructura. En este caso podríamos decir de los ordenadores, los teléfonos, los tabletas. Sí, cualquier cosa que se conecte, ¿no? Cualquier cosa, digamos que es el dispositivo que recibe el servicio, el dispositivo final en una red. Vale. En este caso los ordenadores, los teléfonos o cualquier otro tipo de dispositivos que conectamos. La evolución en redes en la actualidad es que los dispositivos que conectamos a una red ya no son exclusivamente ordenadores, tabletas, sino que hemos empezado a conectar con lo que es el fenómeno del Internet de las cosas, dispositivos finales que tradicionalmente no tenían soporte o conectividad de red, como pasan a ser los primeros electrodomésticos que tenemos en casa, que en este caso son las televisiones, los frigoríficos, dispositivos de consumo que tradicionalmente no tenían soporte de conectividad. Sí, ahora ya están neveras con todo internet y eso. Efectivamente, ahora hay dispositivos que tienen interfaz de red y tienen asociado el protocolo TCP/IP y se comportan como un dispositivo final. La diferencia es que normalmente ese tipo de dispositivos no suelen tener una interfaz que normalmente gestiones a través de un teclado, sino que suelen ser más dispositivos que conectamos a la red en forma de cosas y que van a aportar un valor añadido. Por ejemplo, en el caso de una televisión, la posibilidad de ver contenido en demanda a través de internet, algo que antes solo podíamos ver a través de la radiodifusión tradicional. Sí. En el caso de un frigorífico, evidentemente la posibilidad de que vía internet puedas hacer peticiones de tu compra, una lista de compra, ver los productos que son perecederos, ver los productos que hay en tu frigorífico y los que te faltan en base a una lista basada en un perfil de consumo. Evidentemente, lo que ha evolucionado fundamentalmente en el plano inferior, que es donde conectamos dispositivos, es la naturaleza de los dispositivos que en la actualidad ahora son todas las cosas, claro. Ahora son todas las cosas, de ahí el fenómeno Internet de las cosas. Evidentemente, un elemento de la red son esos dispositivos. Otro elemento de la red serían los medios que usamos para unirnos a la red. Y ahí podríamos distinguir entre los medios que son físicos, cableados, y los dispositivos que son inalámbricos. Uno entiende que determinados dispositivos los conectamos por medios protegidos, como son el cableado, que puede ser cobre o fibra óptica en función de que utilicemos un medio o el otro, y luego estarían todos los medios que utilizamos en el ámbito inalámbrico. El medio inalámbrico entendemos que es sin medios físicos, sin cable o sin fibra. La wifi, ¿no? Por ejemplo, tecnologías wifi o tecnologías inalámbricas de nueva generación que no son específicamente wifi. Las redes inalámbricas utilizan tradicionalmente o han ido evolucionando utilizando tecnologías wifi, pero luego han aparecido otra serie de tecnologías también inalámbricas que operan en bandas de radio, pero que en este caso tienen o una cobertura o un ancho de banda diferente a las wifi. Por ejemplo, todo lo que es las especificaciones inalámbricas vinculadas a la red de área personal, como por ejemplo podría ser el Bluetooth, o podría ser tecnologías NFC o tecnología por radiofrecuencias, son nuevas tecnologías inalámbricas que tienen un alcance limitado, pero que también permite transmitir datos a través de una red sin hilos. La diferencia es que la cobertura suele ser menor y se utilizan para otras aplicaciones, como veremos más adelante. Por lo tanto, hablamos de dispositivos, hablamos de medios y nos falta evidentemente otro factor importante, que es toda la electrónica que usamos en redes, que es lo que llamamos dispositivos de networking. Y en este caso, entendiendo cuál es o qué medios usamos, hablamos de diferentes tipos de electrónica de networking. Por ejemplo, lo que sería un switch o un conmutador. Todos tenemos en casa un dispositivo multifunción, lo que pasa que es muy ambiguo. Los dispositivos multifunción son muchas cosas en una. Por ejemplo, si nos ponemos en un entorno doméstico, tú sabes que en tu casa tienes lo que solemos llamar un router, ¿verdad? Sí. En el fondo es falso que sea exclusivamente un router. Esa caja que pone en la demarcación del cliente, el proveedor de servicios de internet, es un dispositivo multifunción. Y verás que esa caja tiene puertos físicos Ethernet donde enchufar un cable de cobre. Sí, yo cuando me conecto con el PC me conecto con cable al router. Por ejemplo, en este caso, esa parte a la que te estás conectando en un dispositivo multifunción es el switch, el conmutador. Cuando te conectas con cable a través de unos puertos, una función del router que no es router, sino como... Claro, es una de las funciones de las múltiples que tiene al ser polifuncional, que es la parte de conmutador, el switch.
verás que está formado por 4, 5, 6 puertos, eso depende de la topología y naturaleza y densidad de puertos del dispositivo que has puesto en tu casa. En el fondo eso es un switch, ¿vale? Un conmutador. Luego hablaremos de la diferencia entre un conmutador y la diferencia con un router. Pero recuerda que esas dos funcionalidades convergen en esa caja que tienes en tu casa. Por lo tanto, hay que distinguir que aunque sea un único dispositivo y parezca una misma cosa, es polifuncional y cada una de sus cosas funciona de forma diferente. Entonces, el router sería simplemente el conectarte y el conmutador como las entradas para conectarte. Digamos que el conmutador nos brinda una conectividad de acceso local para conectarnos a nuestra red doméstica, pero un router nos permite enlazar con redes que están más allá de la demarcación del cliente. Por lo tanto, la parte de suite nos permite montar una pequeña red de local, en este caso por cable, porque utilizamos cobre para conectar a ese suite de ámbito local para mi ubicación, y el router además que tiene un enlace hacia el exterior a través del bucle que nos lleva hacia el proveedor, que ese bucle suele ser un bucle de fibra óptica en la actualidad, nos permite enrutar o conectarnos a redes que ya no son locales, que son domésticas, sino los límites de una red que está más allá de lo que es el entorno doméstico. ¿De acuerdo? Pero recuerda, por un lado está el suite, ese elemento que son puertos físicos que verás en tu casa sobre esa caja, unos puertos físicos. Luego verás que tiene antenas. ¿Qué quiere decir esto? Que también permite que un host o un dispositivo final se asocie por tecnología inalámbrica. La wifi, ¿no? La wifi. Vale. Entonces también es un punto de acceso, porque los dispositivos que brindan conectividad a una red utilizando tecnología inalámbrica, al dispositivo se le llama punto de acceso. ¿Qué sería otra función? Efectivamente, ¿no? De las múltiples funciones que tiene esa caja. Y luego por último tendríamos la funcionalidad de router, que es la posibilidad de que tanto los dispositivos que están por cable como los dispositivos que están por el ámbito inalámbrico a través de las antenas de radio se puedan conectar a una red remota a través del proveedor. Y esa función de que los dispositivos locales sean por cable o sean inalámbricos, permita la conectividad a larga distancia a través del proveedor utilizando esa caja, es la función de router. Por lo tanto, cuando hablamos de un dispositivo que te pone la demarcación del cliente, esa caja que te ponen, y hablamos de que ese es el router, entendemos que eso no es solo un router, es un conmutador y es un punto de acceso. Y las tres funciones convergen. Entonces, si en vez de tener ese dispositivo multifunción, tuvieses un router, tendrías que comprarte una cosa con antenas para conectarte a la wifi y una cosa para poder conectarte por cable, ¿no? Perfecto, esa pregunta es muy refinada, porque en las redes corporativas, empresariales, no existen los dispositivos multifunción. Por un lado tienes la demarcación más cercana a los dispositivos, es decir, la capa de acceso, donde tú te conectas a una red cableada, a una red inalámbrica en la empresa, ahí vas a poner o un punto de acceso si es inalámbrica o un switch si es cableada, pero no existe el dispositivo multifunción. En esa primera capa de acceso solo puede haber o switch o APs. Y no tienen otra función, son dispositivos ya no multifunción, solo tienen esa función, unirte a una red local, empresarial, por cable o inalámbrica. Y luego, en unas capas superiores, en un modelo de diseño de capas, estarían los routers, como una pieza que tampoco es polifuncional, solo es router, que es la que nos permitiría enlazar esa red, que es interna, con switch y APs, conectarnos a larga distancia a través de una red de área extensa. Y ahí utilizaríamos el router. Claro, porque a una gran oficina no le vale con un pequeño router como el de casa, ¿no? Correcto. Necesitamos que esos roles sean independientes y tenemos que poner en la demarcación de la oficina muchos switch y muchos access point o puntos de acceso, y a su vez uno o múltiples routers para enlazar con redes de área extensa. Y esos dispositivos ya no son multifunción, son simplemente de funciones específicas. O soy un switch, o soy un AP, o soy un router. Vale. Y están dispuestos a lo largo de la red para tener una cobertura grande, una superficie o un edificio o evidentemente un entorno empresarial, un entorno más grande. Podrías tener como para enchufarte por cable uno por cada piso. Efectivamente, por ejemplo, hablando por un poco, por ponerlo en un plano físico, imagínate que tenemos un edificio con dos plantas. En la primera planta y en función de la superficie tendríamos tendríamos múltiples, porque a lo mejor un switch tiene una densidad de 25 puestos de trabajo. Y entendemos que a lo mejor esa planta va a tener 100 puestos de trabajo. Nos haría falta 4 switches por lo menos, o 5 switches, donde poder distribuir todos los usuarios en la demarcación en la que se encuentren. Con las 4 entradas de casa, del router de casa, claro, no te vale. Solo podríamos conectar 4 puestos de trabajo por cable. Sin embargo, en una empresa tenemos que conectar muchos dispositivos en una red y evidentemente vamos a tener que poner múltiples switches.
y vamos a ponerlo lo más cercano a donde están poniéndose esos usuarios, por lo tanto para cortar la distancia con lo encableado. Por lo tanto tendremos un switch, por ejemplo, por habitación en esa superficie, en esa planta, switch por habitaciones, iremos conectando usuarios por un entorno protegido como es el cable de cobre. Y en las zonas en las que tengamos que tener en ese ambiente de superficie, ambiente inalámbrico, pues pondremos unos access point para que la gente se pueda asociar mediante un dispositivo inalámbrico. Recuerda que esos access point tienen que estar conectados a la red cableada, porque si no tendríamos como dos redes aisladas, los que están en el ambiente inalámbrico y los que están en el ambiente cableado. Entendemos que la red tiene que ser la misma red, aunque unos se asocien por cable y otro por radio. Por tanto, los puntos de acceso tienen un puerto físico para conectar a la red cableada, uno o varios, aparte de que luego soporten clientes inalámbricos que se asocien a la red. Es como un adaptador de estar conectado a Wi-Fi, pero es como si te conectases por cable, ¿no? Correcto. Si ponemos el ejemplo, tú cuando te conectas, y ponías el ejemplo de tu casa, te conectas por cable, por cobre, a ese dispositivo multifunción, tú puedes ver al resto de los dispositivos inalámbricos en tu red doméstica. ¿Por qué? Porque en el fondo ese dispositivo multifunción tiene las antenas para los inalámbricos y el cableado para los que están por cable, pero en el fondo estás montando la misma LAN, la misma red de local. Y eso mismo es lo que pasaría en un entorno corporativo. La diferencia es que la cantidad de dispositivos y por su naturaleza de una única función habrá que poner múltiples. Y si tuvieses un switch de esos con varios ordenadores conectados, pero sin ningún router, estaría en una misma red, aunque no tuviese internet. Correcto. Podrías conseguir que todos esos PCs se viesen entre sí en una LAN local o doméstica o de oficina. Correcto. El único problema que tendrías sin un router es que solo vas a tener una red y solo se van a ver entre ellos. No puedes ir más allá de ver dispositivos en tu red. Correcto. Bueno, pues si hiciésemos una síntesis de los elementos de una red, hemos hablado de dispositivos finales, que pueden ser dispositivos basados en conectividad por cable o dispositivos conectados por tecnologías inalámbricas. Los dispositivos finales suelen ser los ordenadores, las tabletas, los teléfonos o cualquier otro tipo de dispositivo o cosa que conectamos en las redes en la actualidad. Los medios es qué elemento usamos para conectar a la red, que puede ser sistemas protegidos, cobre, que utiliza patrones electromagnéticos, es decir, mandamos señales eléctricas a través del cobre. El cobre es un conductor de bajo coste, por eso lo usamos en los cableados tradicionalmente de larga, utilizamos de forma común por reducir costes. Luego sabemos que hay una forma de conectividad que brinda mayor ancho de banda y mayor distancia sin regeneración de la señal, que es la fibra óptica, pero la fibra óptica la pondríamos en el plano de que es un medio que solemos usar por costos en lo que son las partes principales de la red. Te pongo el ejemplo anterior de las dos plantas del edificio. Probablemente todo el cableado que hagas en superficie, en planta, sea cobre por abaratar costes. Pero en el enlace entre plantas, imagínate un edificio doméstico, o sea, un edificio residencial o un edificio de oficinas donde puede haber muchísimas plantas, las tienes que conectar, tendríamos que usar ese backbone principal para conectar todas las plantas, fibra óptica. ¿Por qué? Porque a larga distancia podemos transmitir señales o patrones ópticos sin necesidad de su regeneración, que es lo que aporta la fibra óptica. Aparte de un medio mejor, porque en el fondo mandamos patrones ópticos y a más distancia sin regeneración, es un medio que permite normalmente mayor ancho de banda. Cuando dice regeneración es que si yo por cobre mando algo lejos, necesito tener como un repetidor o algo así. Correcto. Por ejemplo, en la especificación del cable Ethernet que usamos tradicionalmente en redes, el cable por encima de 100 metros ya la señal requiere regeneración. Es decir, el patrón electromagnético que se genera por la electricidad empieza a degradarse, por ser el cobre un medio no perfecto, y llega sin fuerza, por lo tanto hay que regenerarlo. Cuando el cable supera los 100 metros hay que regenerar la señal. Por esa razón, cuando tenemos que, por ejemplo, llegar tú desde el lado de tu casa al proveedor, el usar cobre implica que la central esté cerca de ti, o utilizar regeneradores entre medias. Si usásemos fibra... Los regeneradores cuestan mucho. Claro, los regeneradores implican más costos en la infraestructura del bucle entre tú, que eres el cliente, y el proveedor de servicios. Tendemos a usar fibra. Y lo mismo pasa en las empresas, en las redes corporativas. El backbone de la red suele ser fibra, y por reducir los costes el cableado de planta suele ser cobre. Vale, porque en una planta puedes llegar con menos de 100 metros, pero en cuanto te vas a otras... Y luego recuerda que cada switch que conectamos en una red para hacer que la red sea extendida en superficie, ese dispositivo es activo, o sea, tiende a regenerar la señal. Entonces, cuando tú conectas un switch con otro switch, donde hay 25 usuarios y aquí otros 25, si el cable entre switch no supera los 100 metros, cada uno de los switches suelen ser activos y regenerar la señal, por lo tanto podrían seguir en superficie expandiendo la red sin necesidad de usar fibra. Claro, se pueden usar como repetidores de esos. Claro, toda la electrónica networking tiende a ser activa, es decir, tiende a regenerar la señal. Es decir, que si tengo un switch, él es regenerador de la señal. Por eso si uno, dos switches y el cable que une los dos switches
es menor a 100 metros, puedo seguir extendiendo la red. Y luego tu cable desde el switch a tu ordenador puede ser otros 100. Correcto. Y desde el otro switch hasta el otro ordenador otros 100. Eso es. La distancia, más o menos, la distancia que limita por las especificaciones de cable Ethernet suelen ser 100 metros. Recuerda que hay casi un catálogo de 2000 cables Ethernet, por tanto entendemos que no quiere decir que sea 100 metros todas las especificaciones de cableado, porque hay cableado protegido, cableado sin apantallamiento, bueno, hay un catálogo enorme de cables. Pero yo quiero que quede en este vídeo claro que los medios pueden ser físicos, los de cobre y los de fibra, que los de cobre son baratos, se suelen utilizar en todo lo que es el cableado convencional, que cuando queremos unir en un backbone de una red diferentes plantas solemos tender a usar fibra, o el enlace entre tú y el proveedor de servicios tiende a ser fibra, que es evidentemente un medio más caro y suele ser más o menos el enlace en la red troncal, ¿vale? Y luego evidentemente los medios inalámbricos, que uno conoce que por las tecnologías tienen una cobertura limitada, aunque en el ámbito de redes inalámbricas, o mejor dicho tecnologías inalámbricas, luego cuando especifiquemos los tipos de redes en base a la ubicación veremos que hay diferentes tecnologías para que las redes inalámbricas tengan mayor o menor cobertura. Vale. Por tanto, las redes están formadas por dispositivos, medios y la electrónica networking. Bien. Y recuerda que lo que tenemos en casa es un dispositivo multifunción. Es un switch, es un access point y es un router en la misma pieza. Para una red doméstica no nos hace falta que esos dispositivos sean múltiples. Con un dispositivo nos sobra. Importante sobre los dispositivos multifunción. No solo esa pieza de networking que te ponen en casa, esa caja que te trae el proveedor, es exclusivamente un switch, un router y un access point. También es, a nivel de funcionalidades lógicas, un firewall. Un firewall es un dispositivo bastión que te protege de las redes públicas, es decir, es un dispositivo que lleva unos mecanismos de seguridad para evitar que si una conexión se abre desde el exterior de la red que es pública, de no confianza, alguien no pueda entrar a tu red doméstica. Por tanto, también incorpora una funcionalidad que es lógica, que es las opciones de firewalling o firewall. Es una especie de protección, ¿no? Es una protección, correcto. A que te ataquen o algo así. O que alguien pueda acceder a un dispositivo que está en tu red doméstica. De acuerdo, sabes que sí, que ni sepan que estés conectado, que estés. Claro, que alguien no pueda acceder desde el exterior a un recurso de tu red doméstica, salvo que tú quisieras y quieras gestionar ese firewall. No. Vale. Correcto. Pues aquí acabamos el vídeo de los elementos de una red. Premiumbeat.com.